Relata María. Te voy a contar una historia. Siéntate cómodo, mejor que haya silencio, pero no completamente oscuridad. Que tus ojos no se cansen de seguir las palabras. Esto no es un cuento ni una lección, es lo que me pasó. Durante mucho tiempo no me atreví a hablar de ello. A veces el silencio me parecía más seguro, pero el silencio es un manto traicionero que oculta lo que quiere salir. Empezaré por el principio. Fue a finales de marzo, cuando las noches seguían frías y la ciudad olía a asfalto mojado. Volvía a casa del trabajo y Ilya, mi hijo, iba tirándome de la manga del abrigo, recogiendo cualquier cosa que brillara. Siempre encontraba cosas que a mí me parecían inútiles. Botones viejos, trozos de vidrio, alambre doblado. Aquella noche se detuvo junto al contenedor de basura y con dedos temblorosos sacó una muñeca. Estaba vieja, cubierta de polvo, con una grieta en la barbilla y ojos de cristal que, por la suciedad, parecían diminutos luceros extraños. ¿Puedo quedármela?, preguntó, como si pidiera permiso a la suerte. Miré la muñeca y me invadió un déjà vu extraño. El olor del pegamento, de la tela húmeda y de los teatros viejos volvió a mí como un sueño despertando. Vale, dije, y le permití sostenerla. Una palabra sencilla que pronto sería el comienzo de un camino complicado y pesado. Esa noche la colocó en la cuna, junto al osito de peluche y a un cochecito viejo. La luz de la luna del quitamiedos proyectaba un círculo pálido en la pared y el apartamento parecía tranquilo. Pero el silencio tiene bordes delicados, punzantes, como el filo de una hoja de papel. Oía como si algo crujiera en algún rincón, como si páginas viejas se pasaran solas. No le di importancia. Lo achacaba al cansancio y al ruido de la ciudad. Por la mañana, Ilya dijo, «El amigo dijo que papá vendrá». Esas palabras me atravesaron el pecho con un filo frío. Jamás le había hablado de aquel hombre que estuvo conmigo antes de lo irrecuperable, de lo que a veces avergüenza. «Papá no va a venir», contesté con la voz de acero que ayuda a sobrevivir. «Pero el amigo dijo que volverá», repitió. En su voz no había la ingenuidad infantil. Sonaba con una certeza ajena y antigua. Los días se iban tejiendo densos. Al principio eran frases huecas, como un eco. «No llores», «Mira por la ventana cuando anochezca», «No le llames». Luego las frases se hicieron más largas y precisas, y no solo eran palabras. En los juegos de Ilya empezaron a aparecer cosas de mi vida. Encontré un billete antiguo en su almohada, el que había perdido en el parque hacía un año. Un dibujo en el que una casa tenía 2 ventanas y encima alguien había escrito con cuidado: «Papá, la memoria es una máquina extraña. Cruje y arranca páginas, pero nunca devuelve todo a la vez. Da fragmentos, y esos fragmentos se ensamblan de nuevo en manos ajenas». Decidí deshacerme de la muñeca. La metí en una bolsa crujiente y mojada por la lluvia. La llevé hasta el contenedor y la tiré. El golpe metálico en la oscuridad me dio un alivio momentáneo, como si hubiese soltado una vieja cadena. Pero al volver a casa, la muñeca estaba en la almohada de Ilya, puesta con cuidado, como si alguien la hubiese colocado con manos. Me tembló la mano. Aquel temblor me empujó a esconderme en la bañera y cerrar el mundo detrás de una puerta. La vecina de abajo, una mujer con la piel plegada como pergamino, me habló del juguetero que vivió en el portal tiempo atrás. Sabía escuchar, dijo, mirando la ventana. Tomaba objetos y les sellaba recuerdos. Quise creer que eran historias de anciana, pero en su voz había una precisión que no podía ignorar. En mi cabeza juntaba piezas: niño, muñeca, artesano, susurros, y en ese rompecabezas algo empezaba a encajar. El juego se volvió lenguaje. La muñeca no hablaba, al menos no de una manera que yo oyera, pero Ilya comenzó a pronunciar frases que yo nunca había dicho frente a él, nombres, detalles, que solo yo y aquel que estuvo conmigo entonces conocíamos. A veces se levantaba de madrugada y escondía cosas en un rincón: chocolate, un botón viejo, una avioneta de papel. Una noche dijo, «Él dijo que volverá». Recuerdo aquella noche, el suelo helado, los gritos, el sonido de una manilla partiéndose. Recuerdo que salí corriendo, que quise desaparecer, que pensé que marcharme era lo mejor. Marcharse no siempre es salvación. Muchas veces es solo transferir la culpa a hombros ajenos. Y ahora, a través de un objeto diminuto y blando,
El recuerdo regresaba y empezaba a articularse con palabras en la boca de un niño. En las peores noches oía, a veces, una voz desde la nada. No era del todo infantil, era una voz fina, pulida, como una grabación reproducida en un magnetófono antiguo. Susurraba esas mismas frases. En mis oídos no sonaba consoladora, sino como una confirmación. El pasado no muere, se desborda y a veces encuentra refugio en los objetos menos previsibles. Pensé que sería mi mente agotada inventando terrores. ¿Cómo explicar entonces que las mismas frases regresaran una y otra vez hasta que las repetía el niño? Intenté luchar, esconder, tirar, dejar la muñeca con conocidos, pero la muñeca volvía. En una de las solitarias búsquedas hallé una foto que creía perdida, un papel con tinta desvaída que no había escrito. Las huellas en mi pecho se hacían olas, la presa en mi garganta cedía. La noche en que todo pareció romperse, Ilia se despertó y dijo, «Me llama a jugar». Sentí un frío que me llegó hasta el hueso. En su voz no había miedo, había espera. Entré en su cuarto y lo vi de pie mirando al rincón donde el aire parecía más denso. Lo abracé, lo apreté contra mi pecho, y en ese instante comprendí la inutilidad y el peso de la pelea. No quiero que pienses que esta es una historia sobre un objeto malvado o una maldición. Es, más bien, la historia de cómo la memoria puede vivir por cuenta propia. Las palabras que no dijimos terminan hablando por nosotros. ¿Podía yo recuperar lo perdido? ¿Reparar aquello que rompí al marcharme? Tal vez no, pero se puede intentar empezar otra vez. Empacamos nuestras cosas, puse la muñeca en una caja, la tomé en brazos, pero en lugar de arrojarla, la dejé en el umbral del portal, no para devolverla al artesano, no para restituir el tiempo, solo para dejarla donde quizá debía estar. Cerré la puerta y me fui. En el piso nuevo buscamos crear otro mundo, más luz, olor a café y sábanas limpias. Ilia, por costumbre, buscaba de vez en cuando la muñeca bajo la almohada, y pensé que se había terminado. Pero una noche, cuando la calle estaba vacía y solo el eco de pasos volvía a casa, oí muy suave, como desde otra habitación o desde otra casa, una palabra. Estoy aquí. No era llamado ni amenaza, era una afirmación. Comprendí entonces. La memoria no es cosa ni objeto, es un estado. Puede habitar una muñeca, un cuarto, las palabras que susurras con el pánico. Se agarra a formas y sigue existiendo mientras alguien recuerda. Me cuesta decir si salir nos alivió. Quedan demasiadas cosas en el aire, demasiadas palabras sin decir. No te diré la verdad completa de aquella noche, solo compartiré lo que sé. Si posees un objeto que guarda palabras de alguien y ese objeto empieza a decir lo que olvidaste, escúchalo. No para creer, sino para decidir qué hacer con lo que todavía vive dentro de ti. A veces, la salvación no está en deshacerse de la cosa, sino en reconocer tu parte en lo que ella lleva. Eso es todo lo que puedo contar. Si quieres, lo repito, y marcamos las pausas donde hay que respirar. Pero recuerda, las palabras no son solo sonidos, viven en los objetos, y a veces los objetos contestan a quienes están dispuestos a oír.